pues gracias a Dios que nos permite estar, que nos pone el mismo, que venimos, ¿verdad?, con la misma intención de aprender un poco de la palabra de Dios. En la semana pues estaba revisando, ¿verdad?, un escrito que me encontré por ahí y me llamó la atención una pequeña porción, ¿verdad?, 2 versículos, pero para esto pues vamos a estar revisando pues todo el capítulo, ¿verdad? Es una verdad que menciona ahí Cristo, que aparece pues muy reducida, ¿verdad? Aparece reducida y que a veces como la leemos pues tal vez de carrera. Bueno, no me refiero que de carrera, pero me refiero que está el mensaje ahí, ¿verdad? Simplemente hay que desmenuzarlo, ¿sí? Esta cita se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Inicia la lectura, que son los dos versículos en los que vamos a estarlos revisando. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Aquí el que habla es Cristo. Y como contexto, en este capítulo, Cristo está hablando con judíos que tenían mucho conocimiento. Eran judíos estudiosos, eran fariseos, judíos que conocían la ley, ya que ellos estaban buscando a Jesús para matarlo, ¿sí? ¿Qué dato nos da para que nosotros podamos interpretar que eran judíos estudiosos? Pues que dice, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, ¿sí? En otras palabras está diciendo ustedes que escudriñan, ¿sí? Y esta palabra de escudriñar en el original pues se refiere a buscar o investigar con diligencia. No solamente leer, sino que están enfocados, ¿verdad? Están estudiando, están repasando, están viendo minuciosamente. Entonces eran judíos que escudriñaban las Escrituras. Dice, es como si nos estuviera hablando con una poquita de ironía, ¿verdad? Al decirles, están buscando en las Escrituras vida eterna, y en las Escrituras se encuentran testimonios de mí, y no vienen a mí para tener esa vida, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? La vida que ustedes buscan soy yo. ¿Cómo la van a encontrar? Pues a través de las Escrituras. Y la leen y no le hacen caso. Es lo que está dando a entender en estos 2 versículos, ¿sí? Para encontrar un poquito del texto de todo lo que estaba pasando en ese capítulo y por qué llega a decirles esto Cristo a los judíos, ¿qué había pasado? Nos habla ahí desde el versículo 5 que está el paralítico de Betesda. Para recordar un poquito, este paralítico había sido sanado primeramente en día de reposo. Es la historia que narra al principio del capítulo, que menciona, no sé si recuerdan, ya habíamos tenido un estudio, ¿verdad? Menciona que es un paralítico que no podía moverse, ¿sí? En un estanque de aguas, que cada vez esperaban, ¿verdad? Esperaba la gente a que apareciera un ángel que agitara las aguas, y cuando el ángel agitaba las aguas, el primero que descendía iba a ser sanado, ¿sí? Nos cuenta en este capítulo que este paralítico no tenía quien lo ayudara a bajar, ¿sí? Entonces se encuentra Jesús con este paralítico y lo sana. Un hecho así pues no pasa desapercibido, y los judíos se encuentran caminando al paralítico y se enojan. ¿Pero cuál fue su enojo? Su molestia fue que el paralítico estaba cargando su lecho en día de reposo. Esa fue la molestia. Que el paralítico le dijo a Cristo, pues toma tu lecho y anda, ¿sí? Ven al paralítico cargando y decían, está trabajando, está haciendo esfuerzo. Recordemos que para los judíos, ellos no tenían que hacer nada, ¿verdad? Lo agarraban literal, de no hacer nada. Que ni siquiera era permitido cargar su lecho. Vamos a leer ahí un poquito en el mismo Evangelio, Evangelio 5.
Juan 5, y vamos a leer del 5 al 18. Dice así: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. 5:5. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Este es el orden de los eventos. Primeramente, Jesús sana a un hombre paralítico. ¿Sí? Los judíos ven al paralítico cargando su lecho y se molestan porque está haciendo un trabajo o un esfuerzo al cargar el lecho en el día de reposo. Y luego le preguntan que por qué lo hace. Y dice que el que lo sanó le dijo que tomara su lecho y que se fuera a su casa. ¿Y cómo alguien no puede ser obediente, verdad? Si le están sacando de un estado miserable y una condición física de debilidad. ¿Sí? Digo miserable porque me imagino ese momento, ¿verdad? Esperando entrar al estanque, no poderse mover. ¿Sí? En otras versiones aparecen que era una enfermedad de debilidad, que no podía mantenerse. ¿Sí? Si no podía ni siquiera aventarse, ¿verdad?, al estanque, yo me imagino que ni siquiera podía ir al baño. ¿Sí? Yo me imagino que no podía hacer nada por valerse por sí mismo, porque él a lo mejor estaba ahí cerca para nomás dejarse aventar y ni siquiera podía hacer eso. ¿Sí? Esto hace molestar más a los judíos, porque ahora se dan cuenta que hay alguien que está haciendo trabajo de sanador en día de reposo. Se encuentran a uno, ¿verdad?, caminando con su lecho. ¿Y cuál es su molestia ahora? Que se enteran que hay alguien que está sanando en día de reposo. ¿Y quién fue? Que le preguntan, ¿verdad? ¿Y quién fue el que te sanó? Ahora que lo encuentran, ¿cuál es su segunda sorpresa? Nos menciona en el versículo 16 que por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque estaba trabajando en día de reposo y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, Y Jesús les respondió todavía, ¿verdad? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De un hombre que cargaba su lecho pasaron a un hombre que estaba sanando enfermos y después este mismo se presenta como Hijo de Dios. Dice ahí en el versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, se enojaron más, ¿verdad? Yo hasta lo que pienso, una forma de ironía que podemos ver, es de que en el día de reposo no se podía cargar un lecho, pero sí se podía matar, ¿verdad? Andaban con la intención de irlo a buscar para matarle. ¿Sí?
Ahora entendemos qué estaba pasando en ese momento. Los judíos, estudiosos de la Biblia, conocedores, intérpretes de la ley, se habían encontrado con Jesús. Pero para Jesús es la oportunidad de hablarle a los judíos de su propósito de traer vida, y de que esa vida solo la encuentran en el Hijo de Dios. La cita en la que vamos a meditar en esta mañana es Juan 5:40, que dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una cita, ¿verdad?, que vemos muy resumida, ¿sí? No queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema que menciona aquí primeramente es la voluntad del hombre, ¿sí? Que nos dicen no queréis, ¿sí? Algo que no les mueve, algo que no quieren cumplir. Está diciendo Cristo, no quieren, ¿sí? Ustedes no quieren. Jesús identifica una falta de disposición en el hombre con la expresión y no queréis. ¿Qué podemos entender de esta frase? Que el rechazo a Cristo es voluntario y nace desde el corazón. Vamos a leer unas citas para reafirmar este punto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, 2 capítulos atrás. 3, versículo 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Los hombres prefieren, ¿verdad? Prefieren la luz. Prefieren las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. Y esta cita se encuentra en Juan 3:16, que muchos no sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque de tal manera, ¿sí? El propósito de Cristo. Porque de tal manera, bueno, el propósito de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego dice el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, es como decir, eliges, pero si no eliges, estás tomando una decisión. ¿Sí? Le está diciendo, puedes elegir la vida, puedes elegir al Hijo, pero mientras no estás eligiendo, tú ya tienes una condena, ¿verdad? Ya estás recibiendo una condenación. Y nos hace ver hacia dónde va el corazón del hombre. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Precisamente porque las personas no buscan a Dios, porque aman las tinieblas, o como dice Juan 5:40, ¿verdad? Al principio, porque no quieren. ¿Sí? Se podría explicar en gran detalle, pero la forma más breve lo menciona en esta cita: no queréis. ¿Sí? Y no queréis. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Habiendo conocido a Dios, nos está hablando de que tuvieron un contacto, ¿verdad? De que escucharon. No fue algo ajeno a ellos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos que sigue la voluntad, ¿verdad?, del hombre, que se antepone ante la voluntad de Dios. No basta saber de Dios. Debemos examinar si realmente queremos estar cerca de Dios. Me gustó un ejemplo que me encontré. Dicen, es como el niño que tiene el medicamento, ¿verdad?
Nos comparan a un niño, ¿verdad?, con el medicamento para recuperar su salud, pero lo rechaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefiere evitar el trago amargo, ¿sí? Prefiere muchas veces estar en esa situación, ¿sí?, que probar otra cosa, ¿verdad? Y vemos cómo se ponen los niños cuando no quieren el medicamento, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? A la voluntad, no quieren. Entonces vemos que no es incapacidad, es rechazo. De hecho, el título no sabía cómo ponerle, ¿verdad? Yo le había puesto "no queréis venir a mí". Después me apareció un ejemplo que decía "el gran rechazo", ¿sí? Pero nos da elegir, ¿verdad? Nos pide elegir la vida, ¿sí? Pero nos dice, ustedes no quieren. Nos está hablando de un rechazo a Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 17, menciona otro hecho que también muchos no sabemos de memoria. Santiago 4:17 dice: "Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado". ¿Sí? Yo aquí en esta parte quiero mencionar, que tengamos el concepto del pecado como se refiere, ¿verdad?, en las traducciones. Que el pecado, con algunas definiciones, la relaciona a transgresión voluntaria, ir en contra de la voluntad de Dios o a los preceptos morales, o en otras partes se traduce como fallar al blanco, ¿sí? O transgresión, ¿verdad? Una transgresión a Dios. Es como si dijéramos, si sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos, estamos fallando a los preceptos o a la voluntad de Dios, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Anteponemos nuestra voluntad. Por eso es un rechazo, aunque se lo dice a los judíos con mayor razón, ¿verdad?, a la humanidad en general, porque en ese momento se lo decía a los judíos conocedores de las Escrituras, que si conocían, ¿verdad?, y no lo rechazaban. Vamos a otro punto, que es: Cristo es la única fuente de vida. Él dice, ¿verdad?, venir a mí, ¿sí? No quieres venir a mí, dice Cristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta afirmación nos habla de una guía. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde es esa guía? Hacia Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6. Es una cita pues que también muchos conocemos, ¿verdad?, de memoria. Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí". Me acuerdo que también ya habíamos hace tiempo hablado de esta cita. Nos habla de un camino, nos habla de una sola verdad y nos habla de una sola vida. Y no da opción, solo es por medio de Cristo. Vemos aquí que no hay un intermediario, que no hay atajos y que no hay rutas alternas. Nos menciona en otra cita que hay caminos, ¿verdad? Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero los caminos son de muerte, ¿sí? A veces el hombre piensa que hace las cosas de la mejor manera, pero no, ¿verdad? Con esta misma cita nos menciona que fuera de Cristo no hay camino. Fuera de Cristo no hay otra verdad y fuera de Cristo no hay vida. Entonces, con este pensamiento podemos afirmar que fuera de Cristo, si no hay camino, ¿qué va a haber? Perdición. Si no hay verdad, mentira. Y si no hay vida, muerte. ¿Sí? Entonces nada más hay camino, verdad y vida, y todo lo demás sería perdición, mentira o muerte. Por eso esta cita está diciendo algo grande para poder meditar en ello en esta mañana. Les repito la cita: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si no quieres tener vida, entonces, ¿cuál es la condición en la que estamos? Muerte, ¿sí? Cantábamos ahorita antes, ¿verdad? De hecho, ya que lo empezamos a cantar, dije, va relacionado. ¿Cómo dice? Sin Cristo yo no tengo nada, ¿sí? Dice una parte del alma, ¿verdad? Sin Cristo mi alma está muerta, ¿sí? Solo hay dos, vida o muerte. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12.
casi al final, ¿verdad? En la primera carta de Juan, 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, si no tiene la vida, pues ¿qué va a tener, verdad? ¿Cuál es la condición que nos habla en Efesios? ¿Cuál es la condición del hombre antes de venir a Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué nos da Dios? Efesios 2, 1. Nos habla acerca de ser salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Para Dios estamos considerados muertos si no aceptamos al Hijo. ¿Desde qué momento el hombre es considerado muerto? Vamos a regresarnos ahora hasta el principio de la Biblia. Vamos al Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Y nosotros vemos, ¿verdad?, la lectura y decimos, pero es que no murió Adán. ¿Sí? Siguió vivo. Pero fue así. Si la relación, o bueno, la definición de muerte es separación, ¿sí? Nos habla de esa separación con Dios, ¿sí? Se separó Adán, o el hombre, de Dios. Y ahí inició que el hombre es considerado muerto para Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde nos habla acerca de esto mismo, de Adán. Romanos 5:12. Dice, por tanto, ahí nos hace una comparación entre Adán y Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Vemos que esa es la condición del mundo, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Y por el pecado, la muerte. Y dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Son 3 puntos que estamos revisando en este versículo, que es que tenemos la voluntad de elegir o rechazar a Cristo, que Cristo es el medio para obtener la vida, y que si no tenemos la vida, nos espera la muerte. Para no quedarnos solo con la parte, ¿verdad?, en la que el hombre entró el pecado y la muerte, vamos ahí mismo, ¿verdad?, a Romanos 5, 19. Dice ahí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Aquí ya vemos que está hablando de Cristo. ¿Sí? Y mucha parte del Evangelio de Juan, que es el que estamos revisando, habla acerca de eso, de que Cristo es la vida, que Cristo es la salvación, y nos lo reafirma acá en el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Nos menciona lo mismo que menciona en el Evangelio de Juan, que solo por medio de Cristo tenemos la entrada a la salvación. Así como tenemos la entrada al pecado, nos ofrece la salida, pero muchas veces la rechazamos. Ya estamos por concluir. Yo me acuerdo de unas palabras que un hermano dijo en una predicación. Me acuerdo porque fue en el tiempo donde yo estaba pensando ya bautizarme. Estoy hablando casi
15 años, 12 años, no me acuerdo, ya hace tiempo. Y dice estas palabras, dice: Dios es tan generoso con el hombre que le da la oportunidad al hombre de un día más para rechazarlo, ¿sí? Eso me quedé pensando y le estuve dando vueltas varios días, ¿sí? Tenemos la oportunidad de un día más para rechazarlo. No sé si se malinterprete, pero en otras palabras sería como cada día es una oportunidad que tenemos de aceptar a Cristo. Pero en vez de eso, simplemente no lo aceptamos y terminamos rechazándolo. Por eso esa cita nos recuerda: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, la puerta está abierta para el que quiera entrar y la invitación está hecha, como dice en Mateo, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No decidan quedarse afuera. Una reflexión que también me encontré, dice, y con esta concluimos. Entonces me falta otra anotación que tengo aquí abajo. Dice: hay una tragedia más grande que no conocer a Dios. Dice, es conocer de Él y aún así rechazarlo. Y Dios habló a través de Moisés. Vamos ahora sí a la última cita, con esta concluimos. Está en Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo 19. Dios habla a través de Moisés y dice que pone al cielo y la tierra como testigos de la decisión que Israel debe tomar. Dice Deuteronomio 30, 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Es una invitación, ¿verdad?, que nos pone a elegir vida o muerte. ¿Y quién es la vida? Nos dice ahí, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Cristo es la vida, ¿sí? Y es el único medio de llegar al Padre. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios les bendiga. Vamos a entonar un himno